Hay películas que te hacen reflexionar, otras que te provocan miedo o tensión, pero esta película te lleva al límite de lo que podés soportar. Prepárate para una experiencia intensa, porque hoy te traigo una historia que explora el dolor más profundo, la ira más descontrolada y la venganza más cruda que puedas imaginar. Créeme que a mí, como padre de una hermosa beba, el film que les resumo a continuación me dejó el corazón totalmente roto. La película en cuestión sigue la historia de un cirujano brillante el cual lo tenía todo, hasta que su hija de 8 años fue brutalmente atacada y asesinada. Cuando la policía atrapa al responsable, este decide hacer justicia por mano propia, sometiéndolo a una semana entera de terror inimaginable, haciéndolo pasar por las peores torturas posibles para consumar su venganza. Habiendo hecho esta introducción, hoy les resumo Seven Days. Esta cinta comienza en la sombría y solitaria casa del detective Mercure, quien observa con dolor el video del ataque que le costó la vida a su esposa. Mientras tanto, en otro rincón de la ciudad, el doctor Bruno Hamel finaliza una exhaustiva cirugía y regresa a su hogar para poder descansar. Allí lo esperan su esposa Sylvie y su hija Jasmine, de 8 años. La niña está emocionada porque quiere que su padre la acompañe a repartir las invitaciones para su cumpleaños entre sus amigos. Sin embargo, debido al agotamiento de Bruno, Jasmine decide hacerlo sola antes de dirigirse a la escuela. Y vamos de nuevo con lo mismo de siempre. No sé si nosotros los sudamericanos somos muy desconfiados o si ellos son muy confiados, pero al menos en mi país, Argentina, no hay chance de que mi hija salga sola a repartir absolutamente nada a los 8 años. O sale conmigo o no sale. Unas horas más tarde, Bruno despierta y nota que hay un mensaje en el contestador que no escuchó porque estaba dormido, pero en ese momento, un compañero de clase de Jasmine toca la puerta para entregarle la tarea, ya que le dice que Jasmine no asistió a la escuela, y esto desconcierta totalmente al hombre, ya que se supone que su hija sí fue a la escuela. Al creer que su hija faltó y está en su habitación, Bruno comienza a buscarla por toda la casa, pero rápidamente se da cuenta de que la niña no se encuentra allí. Alarmado y ya con un nudo en la garganta, Bruno contacta a su esposa para informarle lo sucedido y le comenta que el mensaje en el contestador era de la escuela preguntando por Jasmine, ya que la niña efectivamente no asistió al colegio, y aunque Sylvie no lo expresa directamente, su actitud refleja que culpa a su esposo por no estar pendiente de su hija. Conforme pasan las horas y Jasmine no regresa a casa, la preocupación de ambos crece, por lo que deciden llamar a la policía, y tras proporcionar todos los detalles sobre la niña, Bruno decide unirse a las autoridades para buscarla en el parque local, con la esperanza de encontrar alguna pista sobre su paradero. En un descampado cercano al parque, descubren la triste y deprimente realidad, ya que encuentran el cuerpo de la niña sin vida, con claras señales de que le hicieron lo que ustedes ya se imaginan. Esta parte me partió el corazón, se los juro. Justo mi beba estaba durmiendo la siesta, así que fui y me acosté un ratito con ella, agradeciendo por tenerla conmigo. Se los juro que fue así. Tanto Bruno como Sylvie están destrozados y no encuentran cómo seguir adelante después de la tragedia, pero es entonces cuando reciben una llamada del detective Mercure con una noticia que cambia todo. Acaban de capturar al asesino de su pequeña. El responsable es identificado como Anthony Lemire, un hombre con antecedentes de agresión sexual que anteriormente había quedado en libertad por falta de pruebas. Es en ese instante que Bruno comienza a idear un plan y, sin dar explicaciones, le dice a su esposa que regresará a trabajar al hospital, pero en realidad inicia una serie de pasos que lo llevarán por un camino sumamente oscuro. Primero, encuentra una cabaña aislada en medio del bosque, completamente vacía, a la que entra sin permiso. Luego, alquila herramientas y materiales esenciales para su plan, pagando todo en efectivo para no dejar rastros. Bruno contacta a un hombre especializado en abrir vehículos, ofreciéndole una suma considerable de dinero a cambio de su ayuda y de su silencio absoluto.
Con todos los preparativos listos, Bruno decide pasar a la acción y su primer paso es interceptar el coche que transporta a Anthony Lemire con la ayuda del hombre que lo ayudó a abrir el vehículo anteriormente, el cual le suministra una sustancia al conductor y hace que quede inconsciente. El incidente obliga al transporte a detenerse de inmediato, momento que Bruno aprovecha para aparecer en escena ofreciendo su ayuda como médico. Con su habilidad para ganarse la confianza de los hombres, logra que los dos policías bajen de la camioneta y cuando lo hacen, Bruno se marcha rápidamente hacia un estacionamiento desolado. Una vez allí, inmoviliza a Lemire, lo seda y lo traslada directamente a la cabaña en el bosque. Mientras tanto, la policía, al darse cuenta de lo ocurrido, identifica rápidamente a Bruno como el responsable y se dirigen a su hogar para buscar respuestas, informando a Sylvie sobre lo sucedido y dejándola completamente devastada. En la cabaña, vemos que todo está meticulosamente preparado, ya que vemos un arsenal de instrumentos quirúrgicos y de tortura cuidadosamente dispuestos para su macabro propósito. Atado de manos y suspendido en el aire, Lemire despierta en una camilla quirúrgica solo para encontrarse cara a cara con el padre de Jasmine. Al reconocerlo, el terror comienza a apoderarse de él y Bruno, por su parte, impulsado por la ira y el dolor, está listo para hacerle pasar la peor semana de su vida. En ese momento, Lemire comienza a implorarle al hombre que no le haga daño, asegurándole que él no fue quien le hizo eso a su pequeña, pero Bruno obviamente no le cree ninguna palabra de lo que dice y por el contrario, toma un mazo bastante grande y de un solo golpe le revienta la rodilla a Lemire. Seguido a esto, vemos al detective Mercure cenar en soledad en su desolada casa, repitiendo una y otra vez el tortuoso video que muestra los últimos momentos de vida de su esposa. Cada repetición parece hundirlo más en su dolor, recordándole el motivo de su búsqueda incesante de justicia. Por otro lado, Bruno, consumado por la sed de venganza, toma una medida aún más extrema. Cuelga a Lemire del cuello, dejándolo completamente a merced de su sufrimiento en el sótano de la cabaña. El golpe en la pierna de Lemire lo incapacita para mantenerse de pie de manera firme, intensificando su agonía mientras lucha por mantenerse con vida. La escena en cuestión es un reflejo de la lucha interna de Bruno entre la justicia y la brutalidad, mientras el sufrimiento de su prisionero se convierte en su única vía de desahogo emocional. Luego de un par de horas, Bruno despierta a Lemire de la manera más humillante posible, orinándole encima para luego pisar con fuerza la rodilla herida del hombre para asegurarse de que permanezca consciente, intensificando su sufrimiento. En los alrededores de la cabaña, Bruno encuentra un gran lazo que utiliza como refugio para reflexionar sobre sus acciones y durante uno de sus paseos, descubre un pequeño ciervo sin vida. Sin pensarlo demasiado, toma un pedazo del animal, lo cocina y se lo lleva a Lemire como su única fuente de alimento, manteniendo así la humillación y el tormento psicológico. Mientras tanto, en la casa de Bruno, la policía ha intervenido en la línea telefónica y espera ansiosamente su llamada. Cuando Bruno finalmente se comunica para hablar con su esposa, le cuenta sin remordimiento alguno que le rompió la rodilla a Lemire y le pregunta qué más quiere que le haga. Sin embargo, Sylvie solo le suplica que regrese a casa. La llamada es intervenida por el detective Mercure, quien intenta razonar con Bruno, asegurándole que si se entrega las consecuencias serán leves, pero como era de esperarse, Bruno no termina cediendo y afirma que torturará a Lemire durante 7 días, después lo matará y solo entonces se entregará a las autoridades para que hagan con él lo que quieran. En un intento desesperado por llegar a la humanidad de Bruno, Mercure le confiesa su propia tragedia y le narra cómo perdió a su esposa, asesinada por un carterista que le quitó la vida por unos pocos billetes. El detective comparte su frustración y su sentimiento de impotencia, admitiendo que no ha encontrado la paz sabiendo que el culpable está tras las rejas,
ya que nunca tuvo la oportunidad de enfrentarlo personalmente. De regreso en la cabaña, Lemire sigue colgando del techo mientras que Bruno, escopeta en mano, le dice que lo matará en ese instante. Lemire llora y suplica por su vida, pero Bruno, a punto de ceder a la ira, se contiene y en lugar de dispararle, opta por disparar cerca de él. Al día siguiente, Bruno entierra los restos del ciervo que encontró, ocultándolos bajo unos troncos. La imagen del animal muerto le recuerda de manera dolorosa cómo halló el cuerpo de su hija, y esta es una comparación que no deja de atormentar su mente. Tras horas de sufrimiento, Lemire finalmente cede y admite ser el responsable de la muerte de Jasmine. Esta confesión solo aumenta la furia de Bruno, quien, consumido por la rabia, decide intensificar su tortura. De esa manera, ata las manos de Lemire y lo cuelga nuevamente, golpeándolo brutalmente con una cadena en las costillas, rompiéndole varias de ellas. El sufrimiento del hombre es tal que pierde el conocimiento, pero esto no detiene a Bruno, quien lo sigue golpeando con furia hasta que el agotamiento lo obliga a parar. Mientras tanto, en la estación de policía, el detective Mercure y su equipo revisan todas las pruebas recabadas hasta el momento, descubriendo que todavía están muy lejos de encontrar a Bruno. Sin embargo, la indiferencia de la mayoría de los policías ante el sufrimiento de Lemire es evidente, ya que para ellos la suerte del criminal no parece importar, pero Mercure, por otro lado, no se preocupa por salvar al asesino, sino que se encuentra decidido a salvar al doctor, convencido de que Bruno está tan atrapado por su dolor y su venganza que podría llegar a perderse a sí mismo por completo. El doctor, al ver que Lemire sigue vivo después de la brutal golpiza, decide salir a tomar aire. Mientras camina, se da cuenta de que el ciervo que había enterrado antes ahora está de nuevo expuesto, como si la visión de su hija muerta no pudiera dejarlo en paz. Impulsado por el dolor, lleva los restos del animal al lago y los deja en lo profundo, buscando quizás alguna forma de liberarse de esa imagen que lo atormenta. Al regresar a la cabaña, Bruno ve en la televisión que su esposa lo llamó loco y esta declaración provoca que él la llame furioso y le exija explicaciones. La conversación se convierte rápidamente en una discusión llena de reproches, con ambos padres sintiendo una abrumadora culpa por lo sucedido con su hija, como si cada uno creyera que podría haber hecho más para evitar la tragedia. Esta llamada no pasa desapercibida para las autoridades, quienes logran rastrear el área desde donde Bruno había llamado inicialmente e inician la búsqueda para localizarlo. Mientras tanto, Bruno, decidido a continuar con su venganza, lleva el castigo de Lemire al siguiente nivel. Seguido a esto, Lemire despierta atado a una camilla de cirugía. Bruno le muestra un frasco de curare, una sustancia que paraliza el sistema nervioso, pero deja a la víctima completamente consciente de su sufrimiento. Lemire, temblando de miedo, ruega por su vida, pero nada de lo que dice hace cambiar de opinión a Bruno. Después de inyectarlo, Bruno comienza la cirugía y cuando termina, Lemire se percata totalmente horrorizado de que el hombre lo sometió a una colostomía, pero lo más macabro es que no le ha colocado la bolsita para recolectar los desechos, sino que dejó todo, digamos, al aire libre. Lemire, al ver que no podrá escapar de la tortura y que nada cambiará la decisión de Bruno, comienza a provocarlo, lanzando palabras que buscan desestabilizarlo. Este le dice al doctor que, en realidad, se nota que él no está disfrutando lo que le está haciendo, pero que él sí disfrutó de lo que le hizo a su hija Jasmine, y le confiesa que ella no fue su única víctima, sino otras niñas a las cuales les hizo lo mismo. Sin embargo, al hablar de Jasmine, Lemire revela con frialdad que fue con ella con quien más disfrutó, pues mientras le hacía todo lo que le hacía, ella no dejaba de gritar, pidiendo a su papá. Esta revelación llena de crueldad provoca que Bruno pierda el control y trate de ahorcar a Lemire, pero en un esfuerzo por mantener su autocontrol,
se detiene. En un arranque de furia y desesperación, Bruno decide llamar a la policía para darles los nombres de las otras 3 niñas a las que Lemire asesinó, lo que le sirve también para ubicar su posición. Sin embargo, cuando las autoridades llegan al lugar, descubren que Bruno había dejado preparado un dispositivo antirrastreo, asegurándose de que su paradero permanezca oculto, lo que hace que la operación para atraparlo se vuelva aún más complicada. Seguido a esto, Bruno, al ver las noticias, se enfrenta a las conmovedoras declaraciones de los padres de las otras víctimas de Lemire. Algunos piden que el criminal sufra por lo que le ha hecho, pero una madre se pronuncia en contra, diciendo que, aunque la pérdida de su hija fue devastadora, no quiere ser parte de un ciclo de violencia para sentirse mejor. La visión de esta mujer le resulta incomprensible a Bruno, quien decide confrontarla directamente yendo hasta su casa, secuestrándola y llevándola directamente al sótano junto a Lemire. De esa manera, Bruno le entrega un mazo y le pide que haga justicia por su hija, pero la mujer se niega y le dice que cada vez que Bruno tortura a Lemire es como si estuviera reviviendo la tragedia de perder a su hija. Ante esta acusación, Bruno, incapaz de controlar su furia, golpea a la mujer y la deja inconsciente para luego abandonarla en medio de la carretera, dejándola libre para que busque ayuda. Finalmente, llega el último día del secuestro, que coincide con el cumpleaños de Jasmine. Bruno toma su escopeta y se dirige hacia donde tiene a Lemire. Sin embargo, mientras se dirige hacia el cuarto donde lo mantiene cautivo, ve a su hija en el pasillo. El hombre se acerca a ella, la lleva al baño y la coloca en la ducha para limpiarla, tratando de quitarle la sangre de sus pequeños brazos. Sin embargo, no puede hacerlo, ya que la sangre sigue reapareciendo una y otra vez, creando una escena totalmente desgarradora y dolorosa que refleja la magnitud del dolor de Bruno y su incapacidad para superar la tragedia. Luego de despedirse de la imagen de su hija, Bruno se dirige hacia la habitación para finalmente enfrentarse a Lemire y poner fin a su sufrimiento. Sin embargo, justo en ese momento, la policía llega hasta la cabaña. La película termina mostrándonos a Bruno salir de la cabaña y cuando el detective Mercure lo arresta, Bruno confiesa que no fue capaz de acabar con la vida de Lemire. Esta revelación cierra la trama dejándonos con un sabor agridulce, reflejando la lucha interna de un hombre devastado por la tragedia y la justicia que nunca pudo alcanzar. Acá me gustaría saber cuál es la opinión de ustedes con respecto a lo que hizo Bruno. ¿Estuvo bien todo lo que hizo? ¿O desde un principio debería haber dejado todo en manos de la justicia? Los leo en los comentarios. Y hasta acá el video de hoy. Si te gustó, compartilo con alguien a quien creas que pueda gustarle y no olvides suscribirte y activar la campanita, ya que eso me ayudaría mucho. Mi nombre es Cristian, esto es Black-Osu y nos vemos la próxima. ¡Chao! Y pongan like, no sean soretes. Dejen de hacerme laburar gratis.